súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez, su podcaster de confianza y bienvenidos un día más a su podcast, mi podcast, nuestro podcast, Hablemos de lo que nadie habla. Antes de empezar, quiero recordarles que este no es un programa terapéutico, que yo no soy psicóloga y que cualquier duda que tengan consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza. Bueno amigos, creo que el día de hoy voy a hablar de un tema mega personality, pues porque aunque todos vivimos la sexualidad de manera diferente y entendemos la sexualidad de diferentes maneras. Para mí, aunque yo siempre les he dicho que este podcast es para desahogarme, la mayoría de los temas son cosas que he estado viendo a lo largo de la semana, de los años y demás, o que he aprendido. Este podcast es mucho más personal, pues porque voy a entrar a contar intimidades de mi vida, entonces pues arranquemos con esto. Como siempre, a mí me encanta traerle la definición de las cosas porque así soy. Hoy vamos a hablar de sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad se refiere a los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales de la experiencia humana relacionada con el sexo y la reproducción. La sexualidad está en varios puntos, que es la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las funciones sexuales, las relaciones íntimas, la reproducción, la salud sexual y los derechos sexuales. La sexualidad, yo creo que me voy a enfocar sobre todo en lo que es las relaciones íntimas y las funciones sexuales, como todo este descubrir del placer y demás, que es de lo que vengo yo a hablar hoy al respecto. Creo que a la mayoría de nosotros, o por lo menos a mí, en mi casa, fueron abiertos al hablarme de sexualidad y demás, pero siempre que se hablaba de sexo, pues se hablaba del sexo en pareja, pues de todas estas circunstancias que se viven con una pareja, sea de el mismo sexo o sea de distintos sexos, pero pues siempre se hablaba de una sexualidad y del sexo en pareja. Entonces para mí el descubrir el placer y el experimentar las cosas que me gustan y demás siempre fueron muy inculcadas desde el día en que yo tenga pareja. Y pues como, pues porque literalmente pues mis papás nunca como que hablaron como de masturbación, o sea, sí tocaron el tema y sí existía y yo sí sabía qué era, pero no era como algo que hacía, y normalmente se vendía mucho la idea de es algo que hacen los hombres. Y no se vendía mucho la idea de que lo hicieran las mujeres. Y cuando se hablaba de que lo hacían las mujeres, ya era un tema muy incómodo y no era como tan normalizado. Entonces, definitivamente, pues, la idea de la masturbación femenina era como no, definitivamente no hay necesidad, porque, pues, en mi mente y en lo que yo entendía de las diferentes explicaciones sobre sexo que me dieron, sobre todo pues era como la masturbación femenina hace parte de algo raro, mientras que los hombres sí se masturban todo el tiempo y es normal, pero las mujeres por alguna extraña razón, porque literalmente ni siquiera había una razón aparente, por alguna extraña razón no es tan necesario que lo hagan y no lo necesitan. Y pues obviamente yo fui creciendo, demás, obviamente mis amigas empezaron a tener novio, el primer beso, luego llegó pues la que había perdido la virginidad y todo el cuento, pero pues todo esto yo lo veía desde la perspectiva de ya tiene pareja, ya puede empezar a experimentar estas cosas. Y obviamente con eso también pues se vino todo este cuento y esta magia de 50 sombras de Grey, y se vinieron los fanfictions sobre One Direction, que vamos a decirlos, todos sabíamos que Rayita era súper sexual. Para los que leyeron estos fanfictions lo saben. O los fanfiction con Justin Bieber o con todas estas estrellas en ese momento, que obviamente todo lo que nosotros leíamos en esa época prácticamente era porno. No mentiras, pero no era porno, pero efectivamente sí, pues para la edad que se suponía que teníamos,
era bastante gráfico y descriptivo lo que tenían también estos fanfiction. Bueno, y también ya vino este libro de Pídeme lo que quieran. Y se vinieron una avalancha de literatura súper explícita sexualmente que contaba muchos temas y expandió la sexualidad porque obviamente creo que 50 sombras de Grey fue lo que me vino a mí a darme cuenta de que existía el BDSM y vinieron muchas cosas más que yo decía como que no conocía y que empecé a conocer y aparte hasta los nombres súper científicos del sexo oral porque entonces ya hablaban del conilingus y hablaban de 15 vaginal y de 15 anal, o sea, como cosas como que ya le ponían un nombre específico a las cosas y era como, bueno, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Y entonces también practicas como el bondage y entonces como que, si me entienden, entonces empezó a llegar como toda esta información a mí, pero efectivamente toda esta información que llegaba venía siempre desde parejas haciendo esto, parejas haciendo lo otro, parejas haciendo tal cosa. Y aunque ya en estos fanfictions y en estas cosas seguían hablando de masturbación y pues contaban que la protagonista se masturbaba pensando en el protagonista y demás, pues todavía se sentía muy lejano y ajeno la situación, pues por lo que el mismo que les digo. Eh, Se tenía como este pensamiento como que la masturbación femenina no debía ser. Yo relativamente me empecé a masturbar joven, pues joven tampoco, pero como 10 11 años. Pues como que empecé como a explorar, no a masturbar, porque creo que masturbar implica otras cosas diferentes, pero como a explorar mi vagina como por esa época. Y luego pues ya lo empecé a hacer, pero obviamente siempre estaba como esto, aparte que yo les he contado que estudié en un colegio religioso, entonces obviamente que empezó a existir como toda esta problemática de que dentro de mí yo sentía que lo que estaba haciendo era malo, porque pues como todo el tiempo nunca me hablaban de que era normal, que las mujeres se masturbaban, entonces yo era una mujer rara que se masturbaba, entonces y obviamente en esta cosa sí les puedo decir que por más que yo estuve en un colegio de niñas, esto no era un tema que nosotras tocábamos entre niñas y hasta el sol de hoy con amigas y demás, yo nunca he tocado el tema, ni me atrevo a tocarles el tema ni a preguntarles como, oigan, ¿ustedes se masturban? O sea, y no sé, como que siento que todavía hay un código entre mujeres, como que eso no nos lo preguntamos, pero deberíamos porque también escuchamos, digamos, yo veo a los de La Culpa, no sé si ustedes sepan quiénes son unos comediantes colombianos que hacen shows en vivos y demás, y ellos dentro de sus shows hablan y comentan que se masturban y lo hablan entre ellos y hombres y se felicitan y hasta dicen nuevas prácticas de cómo masturbarse y cómo lo hacen y en qué posición y demás. Y es como todo tan normal. Y siento que que si fuera un grupo de mujeres las que hablaran en esos términos, serían duramente criticadas, que no debería ser así, o sea, efectivamente no, serían duramente criticadas y serían duramente atacadas por este tema. Entonces, como les iba diciendo, entonces ellos hablan con tanta normalidad y nosotras, y yo se los digo, yo nunca le he preguntado a una amiga mía como, hola, ¿tú te masturbas? Nunca ni hablamos de formas creativas de masturbarse y demás. Y en esto también creo que ahorita digamos, que ya la cultura está mucho más abierta a esta temática de que las mujeres se masturban, de que las mujeres sienten placer y demás. Y hay un podcast que me encanta que se llama Ceres, es una sexóloga la cual habla de todos estos temas, hasta da tips para masturbarse, también da tips en parejas y demás. Y entonces como que eso me hace sentir como incluida
y como que, wow, sí, efectivamente las mujeres se masturban y es normal. Y no solamente se masturba la mujer que de pronto hace contenido para adulto y se masturba solamente porque este es su oficio, sino que hay mujeres que no hacen contenido para adulto y también lo hacen porque definitivamente disfrutan y sienten el placer de ellas mismas y quieren conocerse. Entonces, traigo este tema a colación y anteriormente era como muy reiterativa con que todo esto del sexo y demás no lo han enseñado mucho en pareja porque pasa lo siguiente. Nosotros, como siempre nos han dicho que el sexo tiene que ser en pareja y que el placer es en pareja y demás, por ejemplo, yo sentía, lo que les decía, me sentía como una mujer rara cuando me masturbaba o algo, porque era como, no, pues esto no debería ser así, porque tengo que explorarlo en pareja, porque mi placer tiene que ser en pareja, porque voy a descubrir qué me gusta del sexo cuando lo haga en pareja. Y obviamente hay cuestiones que efectivamente se hacen en parejas, pues, o sea, digamos hablando del sexo oral, pues tú no te puedes hacer sexo oral a ti mismo, pero tener un conocimiento de qué te gusta en tu zona genital, pues va a ser mucho más fácil para guiar a esa persona en un futuro a qué es lo que tiene que hacer ahí para que te guste. Entonces, digamos, yo siempre pensaba como, no, pues es que cuando tenga sexo realmente voy a entender qué es el placer, voy a entender muchas cosas, voy a saber qué me gusta, qué disfruto, pero realmente no. Y hoy en día me he dado cuenta de que la tarea es conmigo y mi tarea de mi sexualidad y de lo que me gusta es conmigo. Y hay muchas cosas que uno descubre es con uno. Por ejemplo, que me gustaría que me tocaran y no solamente estamos hablando de los genitales, sino también hablo de me gustaría que me toquen el cuello, no me gusta, o de pronto me da muchas cosquillas cuando me tocan el cuello, entonces me distraería. Me gustaría que me toquen los pezones, no, realmente no me gusta porque mis pezones son muy sensibles y me siento incómoda cuando me los tocan. Me gusta que, no sé, hay gente que le gusta que le laman la axila, me gustaría que me lamieran la axila, no me gustaría, me produce cringe, lo intentaría y de pronto averiguaría, pero eso es una tarea que tú tienes que hacer personal contigo misma, o sea, no es algo de que voy a llegar y apenas tengo una pareja, entonces voy a empezar a vivir y a ver qué me gusta y qué no me gusta. Obviamente, las parejas empiezan a convivir y obviamente entre parejas también empiezan a ver cuál es la dinámica que les funciona a la hora de tener sexo. Pero hay cosas que son demasiado dicientes y demasiado profundas del ser humano y de ti como persona que por más que cambies de pareja siempre van a estar arraigadas a lo que te gusta. Por ejemplo, no sé, no me gusta la estimulación en el clítoris. Me molesta, me incomoda, ya lo he intentado, lo he explorado, pero es algo que definitivamente no me gusta. Puede ser también, o sea, todo es un ensayo y error. Puede ser que definitivamente no sea que no te gusta, sino que de pronto no lo estás haciendo de la mejor manera o no te lo han hecho nunca de la mejor manera. Pero si ya tú lo hiciste tú misma, lo intentaste, lo has intentado de muchas maneras, también lo intentaste con otras parejas, pues ya sabes que es algo arraigado que no te gusta y por más que tengas 20 o 30 parejas, no es algo que vas a disfrutar. O no sé, me distrae mucho y no me deja venirme que me cojan la nalga porque siempre que me cogen la nalga tengo algo que me duele ahí y ya lo he intentado y me duele, entonces no, entonces como que son esas cosas que vienen arraigadas a lo que no te gusta o hasta o sea, yo les digo que ustedes en el momento de masturbarse, de tocarse,
es una cita con ustedes mismas y con ustedes mismos en un espacio donde pueden poner música. Y ponen música y de pronto se dan cuenta que, no sé, pusieron reggaetón, pero el reggaetón no los deja concentrarse, no los deja llegar, más bien se ponen a cantar porque se saben la letra y no les estimula nada el cerebro, o ponen vals y les sirve, o ponen música clásica y les sirve, o definitivamente ninguna música les sirve, entonces mejor sin música porque no les ayuda para nada. Y esas son cosas que no se descubren solo en pareja, que tú también tienes la responsabilidad de descubrirlas tú mismo y tú misma. O no sé, me gusta escuchar sonidos eróticos, me gusta escuchar historias eróticas en ese momento para poder imaginar, llevar la mente a otros lados. Me gusta ver porno, no me gusta ver porno, me excita el porno, no me excita el porno porque definitivamente hay parejas, hombres, tanto mujeres que les gusta ver porno y de pronto tú te das cuenta que no te gusta, que te quita la emoción y demás. Cuando tú llegues a una pareja que de pronto te proponga esto, puedes decir, no, mira, no me gusta. O puedes decir, sí, sí me gusta, vamos, hagámoslo. O puedes volverlo a intentar también. Lo que les digo, todo es prueba y error, que de pronto solo no te guste, pero ya acompañado la cosa sea diferente. Pero todo es un estira y afloja, pero también es un estira y afloja contigo mismo. Porque la vida no se trata de que tu pareja va a venir a enseñarte cómo tienes que disfrutar, porque es demasiado triste y creo que eso es una de las cosas que yo me planteaba y por eso quise hacer este episodio. Y es que yo me planteaba como, muchas veces me planteaba como es que yo realmente voy a sentir placer cuando tenga una pareja, es que voy a descubrir esto cuando tenga una pareja, es que voy a sentir esto cuando tenga una pareja. Y es demasiado triste porque definitivamente y si nunca llega esa pareja, entonces jamás voy a experimentar placer porque no llegó esa pareja, pues no puede ser así. O sea, la vida no está para perdernos y disfrutarnos en esos momentos. También, si un día te quieres masturbar, comprarte una lencería linda porque te la quieres comprar para ti, porque la lencería te hace sentir sexy, te hace sentir empoderada, te hace sentir bien. Cómpratela. Cómpratela y lúcetela a ti. No tiene que existir un hombre en la ecuación quien vea esa lencería para que tú te puedas sentir empoderada. Porque entonces ya no lo que estás buscando es sentirte bien contigo misma, sino que lo que tú estás buscando es validación del otro, que el otro te diga qué sexy te ves. Entonces, definitivamente exploren también con ustedes mismos. Existen millones y millones y millones y cada día sacan uno nuevo. Millones de juguetes sexuales, lubricantes, diferentes aparatos, no solo para parejas, porque es que por eso es que existen los juguetes sexuales para parejas, para hombres y para mujeres, porque vinieron a enseñarnos que el placer también está en nosotros sin necesidad del otro. Si está el otro, también, qué chévere empezar también a implementar estos juguetes con las personas que tenemos a nuestro lado y poder también descubrir nuevas técnicas y demás. Pero la vida no solamente se trata de que el sexo sea algo complementario. Porque no, la vida no puede ser así. Y también qué rico es entender que somos dueñas y dueños de nuestro placer. Y creo que hablo más por el lado de las mujeres, porque definitivamente el tema del placer, y como se los decía anteriormente, desde que empezó este capítulo, el tema del placer en los hombres es muy normalizado. Definitivamente si tú piensas en los hombres, siempre va a estar esta cuestión de que en algún momento se van a masturbar y que van a tener estos espacios de masturbación
y demás. Pero cuando tú piensas en las mujeres, ya hoy en día se está hablando un poquito más del tema, pero siempre está como esta mitificación, porque yo siento que casi que se trata como si fuera un mito, de que las mujeres nos masturbamos y, y muchas no lo hacen por pena, por miedo, por desconocimiento, por una sensación de culpa, porque hasta han llegado al colmo de decir que es algo sucio. eh, entonces, definitivamente a las mujeres nos han enseñado que el placer viene es cuando llega el hombre. Y esto no es así. El placer viene desde siempre, lo tenemos adentro. Nosotras somos objetos de placer, pero no quiero que suene en ese sentido, sino que sí, efectivamente nosotras, todo nuestro cuerpo está lleno de placer, de zonas erógenas, de todo un sentir y un despertar eh, que podemos llegar y explorar por nosotras mismas, que es una cosa fascinante. Y como también les empecé diciendo en este capítulo, que obviamente es un tema muy personal, porque obviamente desde lo que yo les decía, que pues crecí entendiéndome como esta mujer rara que se masturba, y que obviamente ya poco a poco y con todo lo que hoy en día se habla y demás, he soltado mucho de eso y entiendo que es algo normal y natural y que cada día hay que normalizarlo más. También a mí se me hace difícil y es como, uy, estoy hablando de esto y obviamente no me crean, aquí en estos momentos me siento como un calorcito y obviamente tengo como esto de las mejillas rosadas, de saber, bueno, que lo va a escuchar gente, que tan. Pero también entiendo y sé que si uno no lo habla y si como mujeres no hablamos de esto y si como mujeres seguimos en esto de que masturbarse es el mito y es la cosa más asombrosa, pero tiene que ser muy en secreto y por lo bajito, pues nunca vamos a sentir y realmente estar dignas en nuestro placer, no vamos a tener la dignidad de nuestro placer, sino que nuestro placer siempre va a ser tercerizado por el otro y por el que dirán. Entonces, las invito a que normalicemos este tema, a que definitivamente el placer no solamente viene de una pareja, sino que nosotros mismos tenemos que hacer la tarea de conocernos y reconocernos en nuestro placer, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo nos gusta, de qué lado nos gusta, porque hasta puedo decirles que, digamos, masturbándose pueden haber posiciones que definitivamente sean incómodos y ahí ustedes se dan cuenta de que realmente les gusta o que les molesta la espalda o que les molesta aquí o que les molesta allá. Y como les digo, también esto es una cuestión de prueba y error, porque de pronto eso que de pronto no te gustaba en el pasado puede ser que ahorita que de pronto lo entiendes de una mejor manera o que llegó esta persona que de pronto lo hace de otras maneras y te cambia la perspectiva. Entonces es una balanza y un vaivén un tanto difícil de comprender, pero que hay que saber llevarlo. Y definitivamente la sexualidad es tan enorme que ni siquiera la vida nos va a alcanzar para entenderlo completamente. Y hay demasiadas formas de tener sexo. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de formas que hay de tener sexo. Ni siquiera yo me las imagino, ni siquiera la sexóloga más experimentada de la vida se las imagina, porque cada día salen cosas nuevas, cada día salen aparatos nuevos, cada día salen lubricantes nuevos, cada día salen sensaciones que te pueden crear nuevas. Entonces, sexo lo que tenemos es para rato y placer aún más. Entonces, lo que yo les puedo decir es: disfrútense a ustedes mismos, tanto o más como lo harían en pareja.
empodérense de su placer, que es lo más bonito e importante que debe hacer el ser humano, empoderarse de su placer. Y como alguna vez lo escuché en un podcast que también les voy a recomendar, que habla de historias eróticas, que se llama Mosquita Muerta y que es buenísimo por si quieren escuchar a esta mujer. Imagínense que pudiéramos erotizar la vida, eroticen la vida, que definitivamente erotizar la vida nos va a llevar a alcanzar placeres inimaginables. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Muéranse de placer con este podcast. ¡Chao!